todos somos humanos, nosotros los terapeutas también somos humanos y compartimos el conocimiento, sí, desde lo que aprendemos desde la ciencia, pero también desde nuestra experiencia de cómo lo aplicamos. Y la medicina, la que estamos haciendo en este momento desde la universidad, solo nos habló del cuerpo. Y ahora nosotros entonces nos llamamos integrativos, pero más por el hecho de conectar esa unificación de todos los estados para poder ver una medicina más integral o más completa para el ser humano. Y me frustraba mucho que yo cuando comentara con un especialista me dijeran, rótale el opioide, súbele la dosis del medicamento, y yo sabía que esa persona llegaba a la casa estresado, que no comía bien, que su cuerpo no tenía suficientes antioxidantes, vitaminas, minerales para procesar esa enfermedad que estaba llevando. O sea, es tan válido lo que el ser que no es médico viene y me cuenta como la interpretación que yo le doy a eso que él me cuenta, solo que la conectamos desde diferentes ámbitos, como con diferente lenguaje, porque el lenguaje humano es muy corto, sí, pero el lenguaje de la emoción es completamente amplio. Entonces es poder encontrar algo que nos reúna a los dos y que podamos darle una verdadera solución a esa función que está deteriorada o a esa razón por la cual se enferma. Hace más de 3000 años, los médicos chinos hablaban de la energía del Qi. Hace más o menos 100 años, en Alemania, dos hermanos, los doctores Hünnecke, hablaban de campos interferentes y de cómo, si logras desbloquearlos, puedes hacer que el sistema neurovegetativo vuelva a ser armónico. Ahora, la ciencia en los últimos 30 años está hablando de sistema de redes y cómo nuestros cuerpos ya no los podemos interpretar como un rompecabezas, sino como redes complejas que se comunican, que se reordenan y que están todo el tiempo protegiéndose. Parece ser, y es inevitable pensarlo, que todos estos sistemas están hablando de lo mismo, solo que con diferentes palabras. Y para hablar de eso, de cómo muchas veces la medicina no inventa cosas, sino que recuerda lo que la humanidad ya conocía, hoy tengo a dos invitadas, la doctora Cristina Álvarez y la doctora María Camila Henao, son médicas integrativas, y vamos a hablar de eso hoy en Más Vital, que es la medicina integrativa desde dos sistemas, la medicina tradicional china y la terapia neural, para aterrizar un poco conceptos, para mostrar para qué son útiles estas terapias complementarias y también para dar un parte de realidad, y es por qué la medicina debe ser integrativa. Bienvenidas. Gracias. Me encanta que estén aquí. Este podcast me lo estaba soñando, primero porque las conozco, porque trabajo con ustedes, porque sé que son excelentes colegas, pero porque también quiero que hablemos de este tema desde el parte médico, científico, pero también desde el parte humano que sé que ustedes pueden transmitir. Que es lo más importante, yo creo que nunca debemos como desligar eso de la parte médica, científica, de la parte humana, porque finalmente todos somos humanos, nosotros los terapeutas también somos humanos y compartimos el conocimiento, sí, desde lo que aprendemos desde la ciencia, pero también desde nuestra experiencia de cómo lo aplicamos. Y muchas veces eso también es de cómo lo aplicamos a nosotros mismos. Entonces es muy importante tener siempre ambas cosas unidas. Así es, Cami, y eso que estás diciendo va con la primera pregunta que les quiero hacer, porque cuando las personas hablan de terapias complementarias, algunas veces piensan que son dos sistemas de formación distintos, y realmente son los mismos médicos que nos formamos en las universidades, que complementamos la formación con algo adicional, pero no es el común denominador, o al menos no lo era hasta los últimos 10 años tal vez, que ha hecho que cada vez más pacientes estén demandando estas terapias y que ustedes como médicas hayan decidido aprender más, explorar más. Cris. Yo siento que hay un fenómeno y es que, como lo decías al principio, 300 años antes, estuvo Descartes diciendo que fraccionáramos el conocimiento. Entonces ahí empezó esa parte muy científica, muy de órganos, y nuevamente estamos retomándonos más o menos después de los 80, empezó otra vez ese proceso que estaba fraccionado a unirse y a unificarse en mente, cuerpo y espíritu. Entonces hablábamos muchísimo del hecho de cómo reacciona el cuerpo, pero ahora claro que vemos que la mente es importante, que los pensamientos son importantes, que la espiritualidad conecta, y como ya estamos observando ese fenómeno, las personas están buscando asiduamente
nuevamente unificarse, no solo por el síntoma que yo digo, por lo que el cuerpo muestra, sino porque también lo que siento, lo que pienso, lo que digo, hace que esa reacción del cuerpo se vea. Y la medicina, la que estamos haciendo en este momento desde la universidad, solo nos habló del cuerpo. Y ahora nosotros entonces nos llamamos integrativos, pero más por el hecho de conectar esa unificación de todos los estados para poder ver una medicina más integral o más completa para el ser humano. Y por eso el hombre o los seres ahora están buscando esa medicina que los complemente y que los vea desde otros aspectos. Cami, ¿qué hizo que tú quisieras explorar la terapia neural? Bueno, eso es una historia de vida. A ver, yo desde muy pequeña siempre había visitado pues como médicos integrativos, mi mamá me llevaba al bioenergético, yo era paciente de terapia neural, incluso estudiando medicina. Yo me gradué de una universidad conservadora, de la Universidad CES, pero cuando yo estudiaba medicina, yo como que adoptaba esas terapias para mí y me gustaba mucho. De hecho, siempre decía, algún día quiero estudiar medicina integrativa, pero primero voy a ser anestesiólogo. Y me gustaba mucho la anestesia, me gusta mucho la anestesia. Entonces yo decía como no, pues la medicina integrativa como era algo que en teoría, entre comillas, no tenía tanta evidencia y a uno lo forman mucho en que si esto no está en el metaanálisis, no funciona, de que todo tiene que replicarse 1000 veces para que tú estés completamente segura que lo puedes ofrecer a un paciente, pues yo crecí con esa mentalidad y cuando me gradué de médica, pues yo decía, no, pues yo no tengo suficientes bases para yo ofrecerle algo de mi, pues como de esta otra medicina a los pacientes, que de pronto explorar otros campos, la verdad me daba miedo. Yo la hacía para mí, era paciente de terapia neural, iba a que me hicieran acupuntura, iba a que me hicieran reiki, de todo. Yo siempre he creído en todo lo que puedo sentir, pero al ofrecerlo a mis pacientes me daba mucho miedo, como que no había como adoptado también esa magia, porque siento que también es una magia, hay cosas en el universo que la mente no puede explicar y el lenguaje del universo muchas veces, el lenguaje humano se queda corto para explicarlo. Entonces yo me negaba mucho a eso. No pasé anestesia y empecé a trabajar en un centro de neurología y dolor. Y ahí empecé a ver que los pacientes no necesitaban solamente el medicamento, la fórmula de control y me empecé a frustrar mucho. Tanto que llegué a un punto en el que yo dije, "Ah, yo no soy de medicina para esto. Qué triste". Y me frustraba mucho que yo cuando comentara con un especialista me dijeran, rótale el opioide, súbele la dosis del medicamento y yo sabía que esa persona llegaba a la casa estresado, que no comía bien, que su cuerpo no tenía suficientes antioxidantes, vitaminas, minerales para procesar esa enfermedad que estaba llevando. Entonces ahí dije como, no, pues voy a estudiar medicina integrativa y si después quiero estudiar anestesia, pues estudio anestesia. Y entonces ahí hice el fellow en Estados Unidos de medicina integrativa. Y eso me cambió. Es un cambio de paradigma súper grande de cómo uno ve las cosas antes a cómo las ve después. Empezar a explorar, a conectar todo, a conectar todas las redes, a ver que la mente sí tiene poder sobre el cuerpo, que las emociones, obviamente tú con una emoción haces un cambio neuronal y eso tiene efecto directo sobre tu organismo. Y luego, con la terapia neural, pues siempre me había llamado mucho la atención el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el rey del cuerpo, es el que regula todo en el cuerpo, es el que envía las señales para que las cosas funcionen por A o por B, y decidí empezar a estudiarlo. Entonces me metí a un diplomado, ya después decidí hacer la maestría ya con la Universidad de Barcelona y, y empecé a enfocar a mis pacientes y a enfocarme a mí misma también y a enfocar como mi proceso de vida a través de cómo ese sistema nervioso estaba adoptando esta experiencia de vida y me ha parecido maravilloso. O sea, me ha permitido como entenderme a mí misma, entender más el mundo, tener una vida más liviana y poder compartirlo con mis Y ese es pacientes. el común denominador de todos los que exploramos medicinas integrativas. Una de las cosas que a mí me motivaba también era que yo veía a todos felices con el modelo. Y yo Ujú. decía, bueno, algo tienen las medicinas integrativas que no lo ofrece la medicina convencional porque la satisfacción es distinta. Sí. Para Cris, tú que has explorado diferentes, tienes diferentes modelos, pero hoy te voy a preguntar específicamente por uno de los modelos que escogiste, que es uno de los sistemas médicos más antiguos del mundo, pero que en lenguaje hay veces suena tan diferente del lenguaje convencional que la medicina tradicional china. ¿Cuál fue ese motorcito que te dijo, comienza por acá? Al igual que la doctora Cami, también fue una motivación personal.
y un crecimiento personal de reconocerme. Y en ese reconocerme, explorar otros espacios, porque también trabajaba en el servicio de urgencias, en hospitalización, en consulta, y siempre había un común denominador, y era que estaba trabajando el síntoma que venía el paciente, pero no la razón o la causa. Entonces yo terminaba diciendo, pues los estoy intoxicando. O sea, yo no le, en realidad no les estoy ayudando. El síntoma se apaga, pero la función, lo que está pasando en el profundidad, no. Entonces eso me hizo pensar que había algo más y dentro de ese proceso, pues empecé a hacer un proceso personal, entonces conecté con el Reiki, la geología y luego decidí buscar algo que me ayudara a complementar la medicina, pero desde un aspecto diferente donde yo me pudiera sentir bien y feliz haciéndolo, no frustrada y como desconectada, ¿cierto? Porque eso es lo que el sistema nos logra entrar en ese proceso de desconexión y de hacerlo, pero mecánico y no desde la magia, como decía Cami, desde la conexión propia y desde la intuición también. Entonces empecé a ver medicina china y observé cómo esa medicina hablaba de lo mismo, pero en un lenguaje distinto. Entonces hablaba de redes, pero de esas redes que conectaban. Y yo decía, pero ¿cómo hace 3000 años conectaron esos caminos que ahora yo con solo poner una aguja tengo una reacción? Entonces eso me fascinó y comencé a estudiar medicina china. En principio la estudié por 4 años solo por hobby. O sea, era mi hobby, era mi gusto, yo lo hacía porque quería explorar, conocer, saber y seguía en la consulta, en urgencias y ahí empezaba como a hacer esas conexiones. Porque la medicina china tiene algo muy bello y es que siempre está bajo la unidad y hace el microcosmos y el macrocosmos conectado. Entonces el microcosmos es como ver al ser humano en representación del universo completo, pero desde una parte minúscula, entonces nunca se desliga ni la emoción, ni el sentir, ni la parte física, ni la energía, ni la emoción, y hace un paréntesis de una gran representación de algo universal con el ser humano buscándolo como individuo. Entonces ellos hablan, ese sí es extraño, no solo porque pues están en una lengua diferente, sino porque las representaciones son distintas, pero conecta todo lo del ser con la emoción, el sentir, la vibración y la energía, y de un solo punto podría lograr conectar todo el ser. Entonces ahí entré en esa exploración. Ese hobby me apasionó tanto que logré hacer con medicina china ya directamente con la Universidad de Antioquia y de esa manera yo conecto con mis pacientes no solo desde mi sabiduría, sino desde la sabiduría del otro y son complementarias y son perfectas para ambos. O sea, es tan válido lo que el ser que no es médico viene y me cuenta como la interpretación que yo le doy a eso que él me cuenta, solo que la conectamos desde diferentes ámbitos, como con diferente lenguaje, porque el lenguaje humano es muy corto, pero el lenguaje de la emoción es completamente amplio. Entonces es poder encontrar algo que nos reúna a los dos y que podamos darle una verdadera solución a esa función que está deteriorada o a esa razón por la cual se enferma. Eso es muy bonito que dice Cris, porque viéndolo desde la parte también de terapia neural, que es como otro foco, pero trata básicamente de lo mismo. En terapia neural lo vemos como dos sistemas nerviosos que están ahí a la par y se están como dando información. Entonces, eso, si lo ponemos como al lado de la medicina convencional es una medicina muy unidireccional o muy paternalista. O sea, tú vas donde el médico te dice qué hacer y tú haces eso y no cuestionas nada y no preguntas nada. En cambio, en esta medicina es como algo más unificado, o sea, tú te mezclas con el paciente, incluso en la terapia uno se dispone a sentir el sistema nervioso de la persona y eso es hermoso. Yo digo que mis pacientes también me hacen terapia. Sí, es bidireccional. Y eso que tú Es muy decías de bonito. paternalista, hay algo que también me encanta y es que le entregamos la responsabilidad al paciente o al consultante de lo que está sucediendo. O sea, podemos conversar de lo que pasa, entendemos entre ambos lo que está sucediendo, pero también te entrego la responsabilidad. O sea, es tu responsabilidad hacerte cargo de hacer los cambios necesarios para la reacción de tu cuerpo y no solo yo te voy a entregar o te voy a poner una aguja que te va a cambiar la vida. En realidad es el hábito que tú cambias y empiezas a ver que la responsabilidad es absolutamente tuya y lo entiendes en la consulta. En cambio, en la consulta que hacemos tradicionalmente, lo que sucede es que
te entregamos una fórmula médica y es palabra de Dios. Ujú. Y no se trata de eso, es poder desmitificarlo y hacerte cargo de tu proceso. Con esto que están diciendo, los médicos cambiamos el chip cuando comenzamos a explorar cualquiera de estas terapias. ¿Ustedes creen que la población ha cambiado el chip para que todos puedan ser corresponsables en los tratamientos? ¿O estamos hablando de un porcentaje de la población? Yo creería que cada vez la población mundial, pues como que hay algo en la conciencia, en la evolución de las personas, de la tecnología, de todo, que ya las personas están queriendo ser más responsables de su propia vida y además porque pues como han salido todas estas formas de abordaje, se están dando cuenta que realmente sí pueden tener ese poder y esa responsabilidad y no es que les anulemos la creatividad, porque nosotros los Ujú. médicos también aprendemos todos los días tratando a las personas. Entonces es como si cada vez esa red de conocimiento de cómo cuidarse, cómo llevar una vida más liviana en todos los Ujú. aspectos, ese conocimiento cada vez se expande Ujú. entre todos. No solamente los médicos dicen qué hacer, sino que los pacientes mismos también van creciendo esa red. ¿Y tú qué opinas, Cris? Se necesita masa crítica para que haya un verdadero cambio, pero Ujú. siento que sí hay una revolución, así Sí. como comenzamos con la revolución industrial y entonces la máquina y empezamos a ver el cuerpo como la máquina, ¿cierto? Por Ujú. partes, que eso ahí fue donde la medicina empezó a fraccionarse. También empezamos a recordar ahora que no somos fracciones o fragmentos, que eso sí es importante, pero hace parte de un todo. Ujú. Entonces, el volver a esa palabra que ahora es muy común, que es verse desde una forma holística, y es como la manera que pudimos reunir todas las cosas que habían alrededor, o sea, fuera de lo mecanicista, entonces lo holístico lo unía, pero poder unificar el concepto hace que las personas empiecen a darse cuenta y a recordar, como empezaste el podcast, a recordar que el camino verdadero es la unificación y Ujú. que de ahí en esa unificación, pues claro que hay individualización, pero en esa unificación yo no puedo separar cada parte y eso me va a ayudar para que la persona sepa que si se alimenta bien, hace una reacción en su cuerpo, que si tiene un pensamiento diferente, hace una reacción en su cuerpo distinta, que si tiene una acción diferente en un hábito, hace una reacción directa en su cuerpo. Entonces, esa unificación del concepto, yo creo que se demora todavía para que empiece a suceder el cambio, pero ya se está empezando a hablar. Y si eso sucede así, es porque vamos en un gran camino hacia el verdadero cambio y la unificación del ser. Y lo que yo percibo es que los pacientes en el fondo todos lo saben y lo intuyen. El paciente sabe cuándo un Absolutamente, fenómeno emocional puede estarlo informando. absolutamente. El proceso hacia la solución es lo que hay veces se queda difícil, se les escapa. Y a nosotros también, porque es que nosotros dependemos de ellos. Dependemos de que ellos se hagan responsables de nuestras propuestas y que sean también creativos, como tú decías, en esas propuestas, porque no tenemos la capacidad, como sí lo hacían los médicos tradicionales chinos, de ir a la casa de ellos, a vivir todo ese escenario que ellos viven, o sea que dependemos también mucho de ellos. En esa digamos, en ese camino estamos, pero yo también pienso que estamos cada vez más cerca y por eso estamos notando que ya hemos superado, digamos, el estigma del médico o incluso el especialista que quiere abordar otras cosas y cada vez más especialistas, traumatólogos, cirujanos están dándose cuenta que esto hace parte, que es como la patica coja que le hacía falta a sus terapias. Pero me gustaría que para los médicos que no conocen estos mundos y para los pacientes que no los conocen, les expliquemos cada uno de esos sistemas. Comencemos, por ejemplo, con Cami, que es la más moderna, la terapia neural. ¿Qué es esto? Bueno, la terapia neural actúa, es una terapia que actúa en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, como dije ahorita, es el que lleva como las señales para que en el cuerpo funcionen las cosas de una forma u otra. Hagamos de cuenta que es como la programación, el software del cuerpo. Em, es el que se encarga de decir si en algún momento nos inflamamos, si la frecuencia cardíaca se eleva, si la respiración baja, si aumenta el cortisol, si baja el cortisol, si el intestino funciona bien, funciona lento, funciona rápido, de acuerdo a los impulsos que éste tiene. Tiene dos vías de respuesta principales, una vía que es la vía de alerta, que conocemos como la vía simpática, y una vía que esa vía es como una vía reactiva. Se activa cuando el cuerpo o el sistema se siente en amenaza o siente que tiene que responder rápido.
Y tenemos otra vía que es como la vía de regulación, que es la que me permite mantener las funciones de vida más a largo plazo. La vía de alerta, que es la vía simpática, me aumenta la frecuencia cardíaca, me aumenta el cortisol, me aumenta la inflamación, porque la inflamación es como el cuerpo se protege, a nivel cerebral me activa las zonas cerebrales que me hacen sentir miedo, me hacen buscar como todo lo que me puede atacar, como estratega, nos estamos defendiendo. Pero esta vía no me permite hacer células inmunitarias, la digestión dice, no, eso ahora no tenemos tiempo, estamos en defensa, no me permite desinflamar, no me permite tener momentos de calma, me mantiene en alerta, entonces no llegamos a fases de sueño profundo, no puedo reparar porque me está protegiendo, ¿cierto? La otra vía, que es la vía de regulación, que es la parasimpática, es la que me ayuda a disminuir la inflamación, a tener estados de tranquilidad, a llegar a fases de sueño profundo, a reparar el ADN, que eso es súper importante, a que las células se puedan reparar y no llegar a estados como cáncer o atrofia de tejidos, que es que un tejido no funcione. Me ayuda a que la digestión funcione bien, a que las hormonas estén reguladas, etc. Es importante que ambos sistemas funcionen, obvio, pero que cuando el agresor ya se quita, pues esta vía simpática se relaje y entonces la otra puede hacer su trabajo. ¿Qué pasa últimamente? Hemos vivido en un entorno en el que probablemente tenemos muchos impulsos simpáticos. Entonces, haz de cuenta que es un botón. Entonces, el botón, de tanto hundirlo, un día se me quedó pegado. Y ese sistema nervioso simpático se me queda prendido. Entonces, me genera como un desbalance, ¿cierto? Porque esto es importante. Porque, por ejemplo, si yo, bueno, una cosa importante, ¿qué cosas me generan ese botón de alerta? Pueden ser estresores físicos, estresores mentales o estresores emocionales o los tres. Con cualquiera de los tres estresores, la vía se despliega igual, teniendo efectos en la parte física, en la parte mental y en la parte emocional, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si yo me estoy recuperando de una cirugía o si yo estoy estudiando para un examen o un trabajo, pues la idea es que pueda tener también el sistema de regulación, que es el que me permite recuperar tejido, disminuir inflamación, hacer conexiones neuronales de memoria y que no todo el tiempo esté en alerta. Entonces, el balance de estos dos sistemas es importante. ¿Por qué medicina integrativa? Porque, como dijimos, hay cosas de la mente, del cuerpo y de las emociones que me pueden hundir este botón. Entonces, hay que abordar todo eso, porque eso finalmente es lo que tiene efectos en la forma en cómo yo estoy teniendo mi experiencia de vida a nivel físico, emocional y mental. ¿Y cómo funciona entonces la terapia neural para el paciente? Cuando va a una consulta de Bueno, terapia neural, ¿qué puede esperar? entonces lo que hacemos es buscar en su historia de vida qué momentos de su vida han hundido ese botón, pues van desencadenados de respuesta simpática. Que ahí buscamos los campos interferentes, porque estos momentos que hemos presionado ese botón de alerta se alojan en el cuerpo. Como el sistema nervioso es un tejido físico, ¿cierto? Haz de cuenta que son caminos o redes, en el cuerpo podemos buscar. Entonces, a nivel físico, traumas físicos, cicatrices, de cirugías, de accidentes, de lugares donde ha habido mucha inflamación, ejemplo, mujeres con endometriosis o con dolores crónicos. A nivel emocional, situaciones como violaciones, abuso sexual de diferentes tipos, secuestros, pérdidas, duelos que han sido muy difíciles, eso finalmente también se puede alojar en alguna parte del cuerpo. Ejemplo, he tenido muchas mujeres que han tenido pérdidas, abortos, y que justo en ese momento también tenían una pérdida o una sensación de no contención con la pareja y eso se aloja todo en el plexo pélvico, en zona de la pelvis y eso se correlaciona mucho con dolor lumbar, por ejemplo, porque esta zona nerviosa, este plexo es el que me manda todos los nervios para la zona lumbar, las caderas, la pelvis, las piernas. Entonces uno dice como ahí está el campo interferente, que es donde se alojó ese primer como llamado al sistema de alerta. Entonces como si eso no se drena, supongamos drena o se regula adecuadamente, se queda en el cuerpo durante muchos años generando alerta. Y lo que hacemos en la consulta es que ponemos pinchacitos con un anestésico local que se llama procaína. ¿Qué hace la procaína? Es mal anestésico, es decir, no anestesia nada, pero a nivel bioquímico tiene la capacidad de ir a la célula nerviosa y generar como un reseteo. Eso se llama una repolarización a nivel médico, pero para los pacientes que no saben qué es eso, es como un reseteo al sistema. Y eso hace que esa célula que estaba como inflamada, en alerta, estresada, pues haga como una especie de desinflamación, de reseteo y pues vuelva a su estado natural, ¿cierto? Obviamente toma un proceso porque no podemos cambiar 40 años de vida
en un En momento, una sesión. pero desde la primera sesión uno empieza a ver los cambios, porque el sistema lentamente se empieza a reprogramar. Y yo les digo, el sistema nervioso te va a empezar a hablar. Entonces, los primeros 15 días vas a escribir todo lo que sientas, pienses, emociones, todo, porque muchas veces empieza a salir los otros campos interferentes y es que el sistema nos muestra dónde más tenemos que pinchar para poder empezar a, como a quitar esas cargas que están atacando el sistema. Y como yo decía inicialmente, es que es inevitable no ver la relación con la acupuntura, pero estos eran alemanes, no hacían acupuntura, descubrieron la terapia neural por error, por coincidencia, una vez tratando de tratar a la hermana, y esto ya lo hablaba Oriente 3.000 millones de años atrás, crisanólogos de medicina tradicional china, tal vez más pacientes pueden conocer la medicina tradicional china, pero que tampoco es solamente acupuntura. Entonces, háblanos un poquito de esto. Bueno, pues cuando tú hablas de 3.000 años atrás, uno dice, qué locura que alguien, que siga vigente, Sí. que siga vigente. Algo tiene que hacer que todavía, sigue vigente, ¿cierto? Entonces, el primero fue un paso de observación, que así fue como se dieron cuenta qué sucedía en el cuerpo desde la observación. Cómo lo observo, analizando, observando cómo se relacionaba el cuerpo con las actividades que se movilizaban y así hicieron una ruta, hicieron un camino o meridianos. Imaginaron como si el cuerpo fuese una ciudad y tiene calles y carreras y por esas calles y carreras transita el flujo, en este caso el chi o la energía, y en una ciudad el flujo vehicular. Entonces ellos trazaron un mapa en el cuerpo que sigue vigente 3.000 años. Ahora, y ese mapa nos enseña puntos donde yo puedo movilizar el chi o la energía vital. Y el chi o la energía vital no está en el muerto, está en la persona, en el ser vivo, porque incluso en los animales podemos hacer acupuntura. Y es como esa energía que aunque no la podemos ver, no la podemos palpar, no la podemos describir físicamente, sí la podemos sentir, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que el chi está en el ser hasta que trasciende. Cuando tú trasciendes, el chi no desaparece, se transforma. Y esa energía es la que se mueve por el cuerpo. Entonces, ellos hicieron su mapa y observaron en ese mapa que estaba relacionado con emociones, con dolor, sentir, con el color, con el sabor, con todo lo que se relaciona en el exterior. Puedo yo hablar de que la medicina china se relaciona en el cuerpo físico. Entonces miraron en el microcosmos, el macrocosmos. Siempre observaron desde la naturaleza al ser humano. Hicieron su mapa para el trabajo y ahora, 3.000 años después, observamos cómo la neurociencia, la terapia neural, relacionaron exactamente los puntos por los mismos caminos. Y es porque estos puntos están relacionados con el sistema nervioso central, así tal cual lo explicó la doctora Cami. Están relacionados con las fascias, porque por donde pasan los puntos de acupuntura están ubicadas las fascias, están relacionadas con la conexión directa con el cerebro, porque tú colocas la aguja o haces acupresión, solo una presión constante en un punto de acupuntura, y ella va directamente por el canal, y ese canal va a la médula y de la médula va al cerebro y del cerebro se liberan sustancias. Entonces, no solo energéticamente activa los canales del cuerpo, sino que físicamente hace una reacción. Cada punto, y eso me parece extraordinario, y es que cada punto después de estudiar histológicamente, o sea, sacaron el pedacito de piel, observaron y miraron que ahí habían más mastocitos, más conexiones neuronales, habían una reacción muy diferente en voltaje. Entonces, definitivamente el punto sí estaba descrito para que hiciera la acción con una aguja o con la presión. Y esto ahora, pues por toda la tecnología que tenemos, lo podemos relacionar. Pero exactamente cada punto de acupuntura, que es un camino perfectamente guiado, conectado con cada órgano, nos muestra la conexión, el enfoque, la frecuencia, el voltaje y nos ayuda a equilibrar el ser desde todos los aspectos. Entonces, poder entender desde simplemente el pasar solamente en el lenguaje, luego con los escritos de medicina interna, del Nike, que es como el libro amarillo del emperador amarillo, el más conocido, empezamos a identificar todo lo que sucedía y el emperador simplemente preguntaba, ¿y qué sucede si una persona tiene tal cosa? Y entonces en ese caso el chamán, el brujo, el médico de la corte decía, bueno, podemos contar que si tocamos este punto podemos activar ciertas cosas. Entonces hay puntos incluso que han sido, que tienen cientos de estudios
y que han diagnosticado que con solo un punto, por ejemplo el Susan Lee, que es un punto muy conocido y es 36 de estómago, solo con ese punto yo puedo hacer una limpieza completa en el cuerpo y un drenaje de sustancias endógenas, quiere decir sustancias que el propio cuerpo libera, siendo opioides, endorfinas, cefalinas, cosas que tiene el cuerpo directamente y que las libera, y eso genera analgesia, antiinflamatorios, relajantes musculares, solo con un punto. Entonces, por eso se hace tan relevante en este momento la medicina tradicional china, desde la acupuntura, la moxa, la reflexología, o sea, desde todas las técnicas que la medicina tradicional china tiene para movilizar el cuerpo. Yo creo que hay algo importante que mencionar y es el tema de la fascia, que lo dijiste, ¿qué es la fascia? La fascia es como ese tejido que conecta todo el cuerpo y a través de la fascia pues viajan terminaciones nerviosas pequeñitas que finalmente van a conectar con el sistema nervioso central, ¿cierto? Y eso lo vemos tanto en medicina china como en terapia neural, como en casi que todo. O sea, nadie se puede negar que si le hacen un masaje bien hecho, al final va a quedar más relajado, más feliz y más tranquilo. Y eso no es magia, es que se presionan diferentes puntos de la fascia de diferentes formas y eso genera activaciones en el cerebro que liberan sustancias que te ayudan a producir bienestar. Es igual, entonces por eso también en terapia neural, como en medicina china, nos ubicamos en la fascia, sentimos la fascia, hay que sentir donde hay tensiones, porque donde hay tensiones que hay un botoncito de alerta y ahí también estimulamos el Para quien no sistema sepa qué nervioso. es la fascia, imagínense que el cuerpo está lleno de redes de colágeno, que es lo que realmente nos arma. Como Y unas por esa, membranas. sí, y por esa fascia es donde circula todo en tu cuerpo, circulan los vasos sanguíneos, los nervios, se entrelazan los músculos y eso es realmente un tejido que ya hoy lo homologamos al tejido nervioso. O sea, Ajá. tiene las mismas capacidades conductivas, Sí, informativas. es como el empaque donde va todo el músculo, el nervio, es ese empaque que contiene Y que Exacto. conecta y con los otros conecta espacios. absolutamente todo el cuerpo. Y algo que también es importante decir de la medicina china es que las emociones son primordiales en el proceso, que nosotros como médicos siempre nos basamos en el síntoma, lo que tiene el paciente, pero más desde la descripción fisiológica, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente te dice te duele y dónde te duele, te muestra un lugar, pero cuando empiezas a explorar en la historia del paciente, entendemos que se conecta lo que come, lo que siente, la relación con su pareja, lo que está sucediendo en el entorno, la vida en la que está actualmente, el momento de vida en el que está, el septenio en el que está, la conexión, o sea, todo empieza a tener sentido. Pero nosotros solo preguntamos qué te duele, dónde te duele y suficiente. Entonces, por eso es supremamente relevante porque hay más información y si hay más data, pues tenemos muchísimo más posibilidad de tener un mayor enfoque. Y la medicina china no solo es cuerpo, es sentir. Entonces, permite que la magia y esa intuición conecte no solo con el ser humano que está ahí, sino con la persona con la que está. Con mis pacientes yo les digo, esto puede ser nuestra primera y última vez, ¿cierto? Puede ser la primera y última cita, pero la intención que hay es que tú puedas sentirte conectado con el proceso, porque cuando nos conectamos, empezamos a tener esa responsabilidad y yo empiezo a asumir mi responsabilidad. Si hay una emoción que yo no tenía idea y la pude observar, ¿cómo empiezo a relacionarme con esa emoción? Porque muchos de los pacientes ni siquiera saben que, o sea, es como no quiero generalizar, pero la mayoría de los hombres les avalamos una emoción y es la La emoción rabia. del enojo. Ya. Y a las mujeres se las bloqueamos. Ajá, tiene eso. Entonces, tiene hambre, tiene enojo. Está frustrado, tiene enojo. Está triste, tiene enojo. Pero cuando le damos la posibilidad de expresar las emociones y de sentirlas, ¿dónde sentís el enojo? Ah, no sé, en la garganta, en el pecho. Entonces también encontramos lugares donde hay esos bloqueos y las células siempre van a tener memoria. Siempre la célula va a tener esa memoria celular y eso va a ocasionar que podamos entonces desde otras terapias ubicar los puntos para poder desbloquearlos. Entonces, no solo conectar con el que me duele o el síntoma, sino las emociones que conectan con el síntoma y el pensamiento que está ocasionando el síntoma. Yo creo que eso que estás diciendo es clave en estas terapias y lo ha mencionado también Cami, porque digamos que desde medicina convencional también hacemos bloqueos profundos que van a ganglios similares, pero no es el mismo enfoque el de medicina del dolor, el de terapia neural, porque son objetivos distintos. Pero digamos que podríamos coincidir en ciertos targets terapéuticos. También liberamos fascias, pero la diferencia es la capacidad de integrar esto con la persona, con ese ser humano, con ese cuerpo que es el que está sintiendo y con esas emociones. Y eso es realmente hermoso.
La medicina por mucho tiempo trató de alejarse del componente emocional, la convencional, y ahora es innegable, no solo porque la Mayo Clínico lo dijo, ¿cierto? El 80% de las enfermedades crónicas tienen un componente emocional. Ojo, estoy diciendo tienen un componente, no quiere decir que sean emocionales, porque eso también es desligar otra responsabilidad médica de encontrar otros factores que pueden afectar al ser humano. Nutrición, estilo de vida, carga tóxica, ¿cierto? De acuerdo. Pero que hay un componente, hay un componente. Y ya lo explicaron, porque el sistema neurológico se desregula y el cuerpo se puede inflamar más fácil. O sea, te hace vulnerable y menos resiliente al universo que estás viviendo. Pero encontrar ese concepto del órgano que guarda emoción para mí fue un wow. Cuando me compré un aparatito, porque a mí me gustan en vez de los gadgets, que se llama Desviaje, yo te lo mostré, Cris, y yo comenzaba a ver con alta, o sea, se sorprendía el paciente y me sorprendía yo, porque el paciente creía que yo era bruja, yo no, bruja no soy, esto lo dice en la aparatito. ¿O sí? Tienes esta... Nunca te puedes negar la magia. Bueno, es cierto, pero le decía, el paciente decía, ¿usted cómo sabe eso? ¿Cierto? Cuando analizábamos un órgano y que había emoción guardada en ese órgano, y no necesariamente la emoción que usted puede sospechar por teorías de bioreprogramación, nada. El paciente lleva eso a su vida y dice, sí, wow, lo que haces tú, escribe después de este momento, o me imagino que Cris también lo hace, vuelve a ti, o sea, no me lo dejes todo a mí, vuelve a ti, porque ahí es donde va a comenzar a aflorar esa información. Lo mismo que sucede en hipnosis. La hipnosis es una ayuda, una herramienta, pero el paciente tiene que hacer un trabajo y ahí lo que estamos trabajando es emoción. Yo creo que esta es la gran diferencia. Si quitáramos el componente emocional, ¿qué otra Emoción y cabida? sensibilidad, porque no siempre hay una emoción, pero hay una sensación Sí. en el cuerpo o en la mente o en la vida, no necesariamente una emoción establecida, que eso también es importante aclararlo, porque hay veces los pacientes como que se desubican diciendo, ah, pucha, no sé si es que estoy triste o estoy con rabia o estoy no sé qué. El principio puede ser un poco abrumador, es ¿qué sientes? No tiene que tener una etiqueta no tiene que tener todavía. un sentimiento, o sea, una elaboración, Eso. porque la emoción no tiene palabra. Sí, la emoción o solamente nombrarlo, está aquí. exacto, o tener una necesidad de nombrarlo. O sea, las palabras a veces son escasas. Sí. Y hay algo que, siendo humanos, hemos bloqueado y que creo que estamos en ese proceso de desbloquear, y es el sentir. Es que lo que nos hace humanos es sentir. Entonces es, no puedo sentir esto. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? No, tengo que callar esto, no puedo sentirlo, no puedo decirlo, no puedo hablarlo, no puedo mostrarlo, porque me muestro débil, vulnerable, entonces no puedo. Entonces todo el tiempo hemos estado bloqueando lo que sentimos. Por eso cuando entramos en el camino del sentir, no importa ponerle el nombre, simplemente siéntelo y permite que traspase tu ser para que pueda desvanecerse, porque si nos resistimos va a persistir tanto que es como si nos hablara, no sé, la piel, el cuerpo, todo. Sí. Entonces es poder conectarse con el sentir, conectarse con el humano que eres y permitir que vivas lo que tiene que vivir el cuerpo. Entonces no solo el sentir, darle el espacio, no solo el sentir, sino el percibir lo que hay más allá. El hecho de que no lo vea no quiere decir que no exista. Claro, así es. Aunque tampoco quiero reducir la información a que son solo terapias para el manejo del componente emocional, porque por ejemplo, cuando en terapia neural desbloqueamos un campo interferente, ahí no estamos desbloqueando siempre una emoción, estamos desbloqueando una cicatriz que está bloqueando un sistema neurológico que a través de eso está generando, haz de cuenta, pues para que sea sencillo explicar, un cortocircuito. Una información que estaba ahí contenida y simplemente le damos paso. No necesariamente es algo emocional, es cierto. Exacto. Entonces ahí estamos hablando de terapias que tienen un componente integral, pero que también pueden, en algunos escenarios, ser útiles para corregir un problema orgánico. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos un hígado graso, ¿sí? Hay que hacer la estrategia nutricional, hay que hacer la estrategia de valorar si hay un componente emocional o hay una creencia de carencia en el paciente y por eso se hiperalimenta, pero también hay que mirar nutrientes, también hay que mirar si hay campos interferentes, porque todo eso puede estar haciendo parte del hígado graso. Y las quiero invitar a eso. Las quiero invitar a que pongamos un fenómeno muy común en la sociedad moderna, la fatiga. Un médico convencional no sabe qué hacer con la fatiga. Entonces, ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Llega un paciente con fatiga, ¿cómo sería el enfoque? Si quieres, comienza tú. Bueno, a ver, yo cómo hago la consulta. Primero les pregunto varias cosas como para entender su cosmovisión, cómo se mueve en su día a día. Entonces,
qué hace, cómo se alimenta, si hace ejercicio, no hace ejercicio, si ha tenido gripas frecuentes, evalúo entonces sistema inmunológico, sistema gastrointestinal, cómo funciona su digestión, cómo va al baño, qué es lo que come en su día a día, qué es lo normal, porque muchas veces uno pregunta, ay, ¿tú cómo, pues, cómo es tu alimentación? Ah, muy buena. Bueno, entonces quiero saber para ti qué es buena. Cómo está la parte emocional, cómo se ha sentido, tristeza, felicidad, qué es estar tranquilo para esa persona, cómo entender cuáles son sus definiciones para yo tener como un mapa o una imagen amplia de esa persona. Yo luego les pregunto como, bueno, ¿y tú por qué vienes? Ah, me siento muy cansado, no duermo bien, etcétera. Entonces ahí yo les empiezo, pues como ya con el interrogatorio pasado, pues ya más o menos sé cómo es la persona, cómo vive, etcétera. Entonces muchas veces empiezo a identificar que o hay algo de estrés, usualmente la fatiga crónica sí tiene mucho componente de estrés mental o estrés emocional, ¿cierto? Que finalmente se traslada a un estrés físico. Entonces, en esa parte de estrés mental empezamos a abordar la herramienta, pues o las herramientas que tenemos para la mente. Me ayudo también de terapia psicológica. Si es necesario psiquiatra, también nos ayudamos de psiquiatra. Miramos cómo está también la parte emocional y luego también la parte física, cómo está tu cuerpo, cómo está ese carro, si tiene los nutrientes, vitaminas, antioxidantes, cómo está funcionando tu parte hormonal, cómo está tu tiroides, si estás comiendo bien, si estamos comiendo muchas cosas que nos inflaman, entonces no me están dejando reparar bien, cómo están tus hábitos del sueño, si es que de pronto tus hábitos del sueño tampoco me están dejando descansar bien, entonces necesitamos arreglar eso para que puedas reparar. Y así vamos como poniendo, les pido siempre pues también exámenes de sangre, exámenes clínicos para ver cómo está como esa batería de lo que el cuerpo necesita para funcionar y muchas veces me encuentro con que hay muchas deficiencias también, la parte hormonal puede estar desconchimplada, entonces ahí también entramos a valor esa parte y nos ayudamos con diferentes herramientas. Es una consulta larga, obviamente, y es un proceso que no es como de un día y ya. Yo usualmente a mis pacientes los cito el primer día, la primera vez, a los 10 o 15 días, como para que el proceso sea más rápido Más y sí tenga fluido. continuidad. Y ya luego con la terapia neural, en la consulta siempre hago, pues evaluamos en qué puntos o en qué partes de ese sistema nervioso podemos darnos unas ayuditas. Entonces yo hago mucho nervio vago, ganglios estrellados, que son como puntos del sistema nervioso que me ayudan a bajar esa alerta, porque la fatiga crónica es producto de una alerta constante. Puede que ya no estés todo el tiempo así, pero si no eres capaz de dormir bien, si llevas mucho tiempo en estrés, tu cuerpo se funde. Entonces hay que igual bajar esa alerta para regular. Entonces hago punticos de terapia neural y usualmente con eso como que tenemos un respiro para recuperar la voluntad. Algo muy importante en estos pacientes y es que lo primero es recuperar la voluntad De hacer algo. y las, pues como esa energía para poder dar pasos. Porque si yo llego al paciente y digo, bueno, tienes que hacer ejercicio todos los días, comer así, 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 tómate esta lista de 10 medicamentos, eso obviamente lo va a abrumar mucho. Entonces siempre vamos paso por paso. La terapia neural me ayuda a recuperar esa energía inicial, ¿cierto? Para empezar a hacer los cambios progresivamente. Y en tu caso, llega el paciente por fatiga. Casi siempre llega con muchas de las cosas que ya la doctora Camille dijo, porque ya ha caminado por muchos especialistas. Suele ser también Sí, eso, ¿cierto? es el peregrino. Claro, el peregrino. Entonces ya ha ido al internista, le ha hecho ya los exámenes, entonces ya sabemos los perfiles cómo están. Bueno, ha estado en muchos lugares. Eso sumado, entonces ya me da una información, ¿verdad? Pero es muy el enfoque en general, cómo están todos los componentes. Y adicional a eso, nosotros miramos en la medicina china, siempre miramos el iris, la lengua, el pulso y la tez. O sea, como la primera impresión del paciente. Entonces yo casi siempre voy por el paciente y lo veo, cómo entra, cómo camina, cómo tiene la postura, el tono de voz, le veo la piel, entonces empiezo a mirar el iris porque otra vez del microcosmos al macrocosmos, en el iris están todos los órganos del cuerpo, en la lengua están todos los órganos, en la oreja están todos los órganos, en la planta de los pies, entonces siempre hay lugares donde yo puedo identificar. Listo, me estás hablando en chino con el iris. Dame un poquito más de detalle. ¿Qué miras en el iris? Son componentes específicos. Sí. El halo alrededor, por ejemplo, que se ve muy en las personas muy adultas, se ve un halo como blanquito alrededor. Sí, el depósito. Algo pues que sea como macro, que todos identifiquemos, que en los adultos mayores casi siempre se ve y ese halo tiene mucho que ver con su sistema cardiovascular.
¿cierto? Ujú. Pero otros componentes específicos dentro del iris, la forma del iris, el tamaño, el color, las formas, ya un fondo más profundo me puede identificar. En la lengua, la punta de la lengua es el corazón, ¿sí? Entonces yo puedo decirte simplemente Mm. saca la lengua y si hay saburra, que es como esa La capa capa blanca. blanca que puede haber en la En las piel, mañanas se puede ver. exacto, en la Ujú. lengua, a mí me puede decir mucho si esa lengua es, o sea, si esa capa es amarilla, es blanca, es verde, o si está muy vascularizada la lengua. Ujú. Todo eso es para mí Información. información. Semiología. El pulso también me puede decir si está más en Hiperdinámico. deficiencia o en exceso. También me habla si hay un estado equilibrado o no. Y yo solo con el pulso puedo decirte si el hígado está mal, el corazón, el intestino. ¿Sí? Entonces, en esa conversación, en ese palpar, en ese observar, muéstrame la lengua, conversemos. Entonces, yo ya voy reuniendo mucha información. ¿A qué horas te despiertas en la noche? ¿Cuántas veces te despiertas? Si orinas en la noche, para mí eso es, o sea, puntos claves, porque me puede decir si el hígado está desequilibrado, ¿cierto? Que por normalmente la fatiga es un hígado que está demasiado lleno de información. Ujú. El hígado es como la alacena de la casa. Entonces, ahí llega todo y distribuyes todo. Pero si hay un hígado que está fatigado o está estresado o está denso, energéticamente todo lo demás está desequilibrado. Entonces, ya luego de eso, pues podemos hacer una estructura del trabajo que vamos a realizar y en esa primera consulta hacemos como un protocolo, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar desde estos aspectos. Estos son los compromisos, esto es lo que considero que podemos empezar a avanzar y la mayoría de veces no empiezo con medicación, sino con autoconocimiento. Entonces vamos a observar cuáles son las emociones en las que más estás, ¿cierto? Vamos a respirar, vamos a meditar, vamos a tomar más agua, pero ¿de qué Ujú. manera? Porque el agua para la medicina china es muy importante y es un agua que esté al clima del calor corporal para que de verdad haga el efecto, porque si no, yo pongo a trabajar más al cuerpo porque pongo agua fría, caliéntela y haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, en la primera consulta es poder identificar con todo lo que ya tenemos y si no lo tiene, enviarlo porque no nos desligamos del médico alopático. Seguimos haciendo lo mismo, o sea, tenemos el complemento, pero adicionamos esta nueva sabiduría o este nuevo componente que nos ayuda a ver de forma muy completa al paciente. Entonces, de ahí ya podemos identificar y hacer un esquema de que si yo voy a hacerte acupuntura y igual les digo, yo puedo hacer acupuntura, pero puede ser que para ti te dé un montón, pues miedo a las agujas. No necesariamente la medicina china es acupuntura. Entonces yo puedo poner, listo, puedo poner balines, puedo hacer reflexología. ¿Por qué? Porque puedo equilibrar desde la planta de los pies, desde el oído, ¿sí? Y empezar a trabajarlo de acuerdo a cómo el paciente individualmente se puede sentir. Entonces yo puedo poner una aguja y mejorar. Como decía Cami, es real y no es mágico ni místico, ya entendimos por qué es completamente claro y fisiológico lo que está sucediendo y una sola aguja puede mejorar cantidades al paciente. Sí, eso es importante porque a mí me han preguntado como, bueno, y si a la gente le da miedo las agujas. Pues no es de la terapia neural, pero hay otras alternativas. Pero la terapia neural también, bueno, yo creo que dice algo muy chévere y es que estas formas de enfocar a los pacientes se basan en algo que es la observación. Entonces, la observación de su historia de vida, de lo que él me cuenta, de cómo ha sido su vida, incluso desde su útero o desde su vida pasada, desde sus ancestros, todo eso está como mapeado en nuestro cuerpo, tanto eso se puede ver desde la medicina, terapia neural o desde la medicina china. Y yo creo que la terapia neural es como balancear ese sistema nervioso y las agujitas con la procaína nos ayudan como a hacer una activación rápida, pero también hay otras formas como las técnicas de respiración, algunos tipos de movimiento, algunas contracciones en diferentes partes del cuerpo que me ayudan a estimular ese sistema nervioso de calma y me ayudan a generar un balance. Entonces, terapia neural no es solo poner agujas, que eso creo que lo aprendimos también en la maestría y es hacer que tu paciente pueda regular el sistema nervioso simpático parasimpático y se puede lograr también sin agujas, incluso simplemente con escuchar. Yo he tenido pacientes que llegan y se sientan y empiezan a llorar y me encanta, también es un espacio, no es que siempre hay que llorar, pero si sucede también es una forma de regulación y entablar como esa conexión con el paciente, incluso antes de poner una aguja también puede ser una forma de regulación. Entonces creo que eso es importante también aclarar. Hay algo que pasa mucho en estas propuestas y es que llegan los pacientes desesperados o los pacientes después de haber recorrido
búsquedas de diferentes especialistas o Sí. inclusive muchas terapias complementarias. Mi impresión de esos pacientes, pero quiero escuchar la de ustedes, es que a veces estamos buscando algo mágico. Estamos hablando de terapias integrativas, pero no necesariamente en todas esas terapias integrativas vamos a encontrar el efecto en segundos de la terapia neural. Ujú. No, probablemente ese paciente que está dando tantas vueltas, algunas veces sí puede ser un error diagnóstico, no se ha dado en el Ajá. clavo, bueno, lo que sea. Pero la mayoría de las veces es que ese paciente está en una actitud muy pasiva. Lo que hablábamos al principio, está en una actitud de resuélvamelo. Entonces, no logra avanzar en procesos, sea con el que sea que lo esté avanzando. Ujú. Algunas veces es que finalmente no es eso, sino que es precisamente que la terapia, la medicina convencional no le va a poder aportar porque está diseñada para otros escenarios. Y aquí quiero dejar supremamente claro que la medicina convencional tiene muchísima cabida y gracias a Dios desarrollamos todas las técnicas y recursos que tenemos, porque si estás infartado hay que ir por urgencias. Si tienes una fractura de cadera, gracias a Dios la ortopedia desarrolló cada vez técnicas mejores para que podamos operar hoy con completa seguridad a un abuelito de 100 años. Entonces, cada una en su casillero haciendo las cosas que le competen, pero obviamente sé que va a quedar cortica. Entonces yo veo esos dos fenómenos, el que finalmente es que necesita el apoyo de terapias complementarias porque la medicina convencional no le puede ayudar, es que no le pueden pedir a un médico en media hora de consulta en medicina convencional que está especializado menos porque va para el foco de una cosa muy puntual que resuelva un componente de vida, de estilo de vida, emocional. No, ese no es el escenario para eso. Ujú. Y está el otro. El otro es el que busca y busca y busca, pero no se persona porque está esperando algo mágico. ¿Qué perciben ustedes? Puede ser ese fatigado que tú dices. Yo creo que también es muchas veces que el paciente tampoco sabe que existe otra forma. Entonces, él ya como en su red inconsciente ya tiene grabado que es que yo voy donde el médico me resuelve. Entonces, muchas veces como que los médicos integrativos también hay veces tenemos que dejar como ese, yo diría que una especie de ego despectivo de, es que este no se quiere aliviar porque no quiere ser responsable, sino que, y eso yo lo he hablado mucho con Álvaro cuando pues trabajamos pacientes con dolor, y yo, es que esa persona no sabe otra forma, no conoce otra forma, entonces como cogerlo de la manita y decirle, venga, hay otra forma. De Sí, pronto en esa te tienes que hacer responsable, pero ven, abramos otra ventana, a ver qué pasa. Y muchas veces la gente cuando se siente acompañada en ese así, sea como, ay, pucha, ya me toca la responsabilidad a mí, pero ven como, es que se puede hacer de otra forma, asumen la responsabilidad y dicen, sí. pues sí, hago las paces también con ese dolor, ya me relaciono diferente con ese dolor, ya me siento mejor, no es aceptar el dolor, sino que también creo diferentes formas para encontrar una solución. Entonces es como, no, les hemos cerrado muchas veces la puerta diciéndoles desde la medicina convencional es que es unidireccional, pero si tú lo coges de la manito y le dices, venga, yo sé que usted está muy cansado de visitar tantos lugares, por eso yo sé que quiere que le quiten las cosas ya, puede que no se le quite ya, pero venga, miremos qué otra forma. Claro, es que ahí también pusiste el escenario de uno de los Ujú, grupos de síntomas más complejos, que es el dolor crónico. ujú. Probablemente ese es uno de los síntomas que se tiene que mirar más integrativamente. Y yo he tenido pacientes que me dicen, vea doctora, a mí no se me ha quitado del todo el dolor, pero yo vivo mucho Mejor. mejor Ujú. y vivo más feliz y más tranquila y hago mis cosas y voy a mis clases de baile y a natación y hago de todo. Y sí, hay veces me duele, pero estoy mucho mejor en la vida, con incluso teniendo presente el dolor. Entonces creo que es como cogerlos de la manito. Algunas veces nuestra labor es esa, decirle, venga, hay otra forma, exploremosla juntos, a ver Ajá. qué pasa. Y bajar la expectativa. Ujú. Ujú. Decime cuál es tu expectativa, qué esperas de mí, qué esperas de la consulta. Y cuando yo entrego esa pregunta, ya él no está esperando que yo le resuelva, él está diciendo, a ver, ¿yo qué espero? Pues que me alivie, porque una cosa es sanar y otra cosa es curar, y yo creo que Ujú. la parte de la curación ya es súper especializado el proceso, pero en este proceso de sanar, ¿cuál es la expectativa? ¿Tú qué quieres o qué crees que vamos a lograr? No, es que yo solo con que este dolor no sea de todos los días, Ujú. ya, ok. Entonces yo te puedo decir, puede ser, lo podemos lograr y lo podemos poner en un porcentaje, listo. Si esta terapia te puede mejorar en un 30%, ¿valdría hacerla? Uy, sí, yo lo haría.
Si logro el 50, el 70, la remisión, maravilloso, pero le bajamos a la expectativa, entendimos lo que la persona necesitaba y eso nos acerca un poco más a la realidad del proceso. Claro, Y lo también yo dijiste, creo, proceso, es un proceso. sí, y yo creo que es una forma también que uno como terapeuta es un acompañante. Uno De acuerdo. acompaña a las personas y los acompaña en el proceso que esa persona quiera vivir. ¿Cuál es nuestra labor? Hacer que la persona también entienda y comprenda cuál es el proceso, qué es lo que le está pasando y por qué. Porque yo he tenido pacientes como que llegan, no, es que yo no me aguanto este dolor de cabeza, lo peor, horrible, pero cuando entienden que hay cosas que detonan su dolor de cabeza, que de pronto la alimentación, entendiste que cuando te comías cierto tipo de alimentos el dolor de cabeza te aumentaba, ya después dicen, "Oh, pucha, sí, pero yo prefiero el helado y aguantarme el dolor de cabeza que no comerme el helado, pero ya cuando le da el dolor de cabeza por el helado, no es tan horrible, porque Ya es entendió responsable de y su yo decisión. no la voy a regañar, yo le digo, yo te Claro. acompaño, tú quieres ese momento de la vida así y está bien. Entonces creo que es esa también misión de acompañar y no de eliminar las cosas. Acompañar. Así Ujú. es. Para que vamos cerrando, me parece que este podcast es muy oportuno porque hace poquito leí un estudio de universidades colombianas en donde hablaban de un 50%, si no me estoy equivocando en la cifra, de estudiantes en burnout, con depresión y o ansiedad. O sea, ni siquiera solo burnout. Me asombré muchísimo. 40% universidades colombianas a la fecha. Aún así, cuando te vas a cifras de otras partes, México tenía escenarios similares, Estados Unidos, tasas de depresión en médicos altísimas, España en este momento ustedes saben que está en revuelo, todos los médicos exigiendo mejores condiciones laborales. Sí, hay un tema social, un tema político, un trasfondo, pero también hay otras formas de ejercicio. Entonces yo quiero que este podcast y quiero que ustedes envíen un mensaje a cualquier médico que esté necesitando cuáles son las vías, los caminos, cómo pueden buscarlo, porque una cosa es que el sistema ponga un estilo de trabajo y lo tiene que hacer, porque finalmente la salud es un bien común y hay un también paradigma de justicia y de equidad de distribución del recurso. Entonces, desafortunadamente, lo que aportamos al sistema de salud no alcanza a compensar lo que cuesta el sistema de salud. Entonces, tendrá que seguir habiendo modelos en donde haya sistemas de urgencias y muchos pacientes para el sistema de urgencias, a menos que el paradigma económico cambie. Pero como no lo tenemos solucionado, la crisis del sistema de salud va a quedarse un tiempito más. Mientras tanto, la idea de esos médicos que se están formando con completo amor, porque sé que todos los que pasamos a medicina vamos con un ideal muy alto y por eso nos defraudamos cuando nos encontramos con la realidad. Eh, eh, la idea es que les mostremos que, bueno, que puede que este sistema no te satisfaga a ti, porque a otros sí lo satisface, ¿cierto? A ti no te satisface porque tu expectativa es otra, pero hay otras rutas, otros caminos que les podemos decir. Yo creo que, pues sí, de hecho, hay algunos médicos que me han hecho esa pregunta. Yo les digo como aprovecha en el tiempo que tienes, en los 20 minutos de la consulta o en medio del caos de urgencias. Yo también trabajé en urgencias y es caótico, es muy bueno, me encantó. Pero aprovecha en esos momentos como esa presencia, lo que más tú le puedas dar al paciente. Y ya no te culpes porque finalmente pues tampoco puedes tú asumir la responsabilidad de un sistema que te está pues como engullendo, por así Que te decirlo. da 3 recursos, trabaja con Sí, esos como tres que trabaja recursos. con eso y Ajá. enfócate en darle lo mejor que tú puedas y lo mejor que tú sientas y pues con eso podrás estar tranquilo mientras que de pronto encuentras, si te gusta, Tu pues ruta. otro tipo de terapias o en una especialización y haces tu consulta como tú quieras. O mientras encuentras esas vías, pues en el presente da tu total presencia a los pacientes. Creo que eso es como mi consejo. Pues yo siento que todos entramos con una vocación de servicio, o la mayoría lo hacemos, y en ese servir queremos que todo salga bien, queremos tener el control y queremos que todo pase perfecto, pero entramos y nos chocamos con una verdad, que es todo lo que acabas de decir. Y es que te escuches, si está bien que sea la vocación, y en esa vocación nos abandonamos, porque Mm, se nos olvida que tenemos que comer, total. que tenemos familia, porque lo entregamos todo. Lo entregamos todo para hacer una carrera de 7, 10, 15 años, donde vamos a estar aislados de la familia, las personas que amamos, de los que queremos, de ese vínculo tan importante que es la familia para nosotros. La familia no solo por de sangre, sino la familia de amigos y demás. Entonces, hacemos demasiadas renuncias, nos entregamos Ujú. absolutamente al otro y nos olvidamos de nosotros. Entonces, no comemos en las horas que son, no dormimos lo suficiente. El hecho de no dormir en casa
no dormir en tu almohada, no dormir con las personas que amas, eso ya es un gran proceso de trabajo personal y es un gran peso que no lo logra tolerar todas las personas y en lo largo del tiempo. Entonces yo siento que si esas renuncias definitivamente te sobrepasan, busca alternativas diferentes. Primero, no tenemos salud mental porque pocas veces tenemos la capacidad de ir a consultar o porque no hay tiempo o porque otras opciones, ¿verdad? Pero entonces es como acompañarnos desde la parte mental, desde la parte espiritual, conectarnos espiritualmente con lo que somos, también es supremamente importante, no dejarnos absorber por el trabajo porque tendemos a ser los más poderosos trabajando y las 48 y nos multiplicamos y hacemos super turnos. Entender que somos de verdad ese equilibrio que necesitamos empezar a mostrarle al otro, que nos prioricemos, que si tenemos esa capacidad de servicio maravillosa, pero que empecemos a vernos desde esa parte importante. Y yo siento que cuando eso sucede, empezamos a tener ese despertar donde decimos, este no es mi lugar para ejercer como yo quiero hacerlo. Y eso me da pie a abrir otras expectativas desde otros canales diferentes. Algunos serán más visuales y les gustará algo diferente, ¿cierto? De acuerdo a la capacidad de cada uno y para eso hay muchas alternativas en la forma como hacer la medicina. Pero siento que es de darnos la posibilidad de vivir la vida, vivirla, no simplemente hacer, vivir la vida. Entonces creo que la medicina nos ayuda a conocer un montón de cosas, a ser capaces de hacer mucho, a ser incluso reconocidos, que eso también siento que es importante, pero nos abandonamos. Entonces es volver a conectarnos con nosotros y hacer la medicina que yo quiero hacer. Por eso logré yo hacer la medicina que quería hacer, conectando donde yo sentí que podía ser útil para poder entregar, pero que también me diera calidad y sentido de vida para vivirlo. Yo creo que lo primero es, como dice Cris, volver a uno, porque después de que tú vuelves a ti, ya compartir eso que tú Es mucho más eres, que fácil. tú tienes, es como, pues se da porque sí, Ya no no es tienes que trabajo. hacer un esfuerzo y eso aplica para la medicina y para, yo creo que todas las formas de vida, como siempre uno debe como construirse uno, porque si uno se olvida de uno, pues finalmente no vas a tener nada para ofrecer al mundo. Han dicho algo que es muy lindo, lo quiero subrayar, y es, médico, cuídate a ti mismo. Y esa es la invitación. El sistema yo sé que va a tener que cambiar, porque toda crisis genera un cambio. Estamos construyendo la Exacto. masa crítica. Va a pasar. Mientras tanto, por favor, cuidémonos, porque finalmente, si no cuidamos estos cuerpos, estas mentes, no vamos a poder servir. Y eso es lo otro. Cualquier persona que quiera meterse en el área de la salud, sea la que sea, tiene que entrar con idea de que va a ser un servidor. Y Sí, ese tiene que siempre. ser la motivación principal, porque si no, ahí la expectativa se va a defraudar por todos los lados que la quieras mirar, se va a defraudar así Van a mismo. caer todas las estructuras que tú pensabas, todos los sueños que Correcto. construías, vas a tener que reorganizarlos, porque Claro. las expectativas, uno entra con una expectativa Ujú. grandiosa, pero bueno, como todo, construir el proceso hace parte de todas las renuncias que hay que hacer y formar tu manera. Pero por eso lo más importante antes de uno meterse en un proceso, sea cual sea, una carrera de medicina, un proyecto, lo que sea, es primero hacer esas bases de Ujú. conectar con uno, de verse, de venga, usted si quiere esto, no quiere esto, cuáles son sus expectativas en la vida, usted qué le gusta sentir, usted qué no está dispuesto a sentir, y ya a partir de ahí, como de tu verdadera esencia, es que uno empieza A a construir esos construir. Y entonces peldaños. ahí va a ser más difícil que más adelante tengas que derribar todo el edificio para volver a construir. Y Que eso cada es- vez que haya que derribarlo, está bien. sí, también. Eso, y Sí. aún así te puedes cansar, te Se vale. puedes fatigar, es una carrera de alto nivel de exigencia, es una carrera en donde fácilmente puedes estar dando al máximo, como tú lo dijiste, porque el modelo lo pide. Entonces se vale pedir ayuda, se vale pedir Siempre. ayuda. Cris, Y es muy Cami, linda, es una carrera muy linda. sí, es una carrera muy linda. Es una carrera muy linda cuando tú la puedes vivir y disfrutar. Sí, cuando no estás en modo automático, la vives muy bonito. Cris, Cami, me encantó tenerlas acá. Espero que ustedes hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, déjennos en comentarios, dudas, si les interesaría que profundizáramos más alguno de estos temas de terapias integrativas, si quieren volverlas a tener como invitadas, pónganmelos en los comentarios que a mí me encantaría hacer un nuevo episodio, una parte 2 de este tema. Suscríbanse al canal para que reciban las señales de nuevos episodios y bienvenidos a los próximos podcasts. Un abrazo.